Y al tiempo de vivir allá muy joven dice, che, pero estos tipos van a la luna. Con lo cual, analicemos por qué construyen con madera. Tú comentas igual también que parte de esto de la educación y también de preferencia de la materialidad en que se diseñan las viviendas y en que se construyen. La madera es el material más raro del universo. Es el material más extraño del universo. Justamente te quería preguntar cuál era tu visión del futuro de la construcción en madera, o en el caso de los paneles SIP. Creo que lo que está pasando es que lo que necesitamos es innovación. No podemos seguir mostrando el mismo palo de madera y el mismo sistema constructivo. Viendo todas las ventajas que tiene construir un panel SIP, ¿cuál crees que serían las barreras que existen para masificar este tipo de soluciones? Hola a todos, bienvenidos a Madera que Construye, el video podcast de Ferramenta, el e-commerce de madera al por mayor diseñado para ferreterías, constructoras, mueblistas y profesionales del rubro como tú. Hoy hablaremos de innovación, sustentabilidad y nuevas formas de construir en madera. Nos acompaña Guillermo Badano, fundador de Tao Soluciones, una empresa pionera en el uso de paneles SIP y la construcción eficiente y sustentable. Arquitecto y emprendedor con foco en la madera como motor de cambio. Orgulloso de la invitación y a disposición para este ida y vuelta. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, y lo que le pregunto a todos mis invitados es saber cómo nace su vínculo con la madera y cuál es la idea que tienes para cambiar la forma de construir en Chile y en el mundo. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y activar las notificaciones. Así no te pierdes ningún episodio de Madera que Construye y nos ayudas a seguir creciendo esta comunidad en torno a la madera y la construcción. Mirá, yo soy oriundo de Bariloche, con lo cual mi vínculo con la construcción con madera era cercano. Bariloche es un área cordillerana a la altura de Temuco, para graficárselos, o a la altura de Osorno, para graficarlo para el lado de Chile. Viene en la cordillera, con lo cual la construcción con madera estaba como en el aire casi de manera habitual, por lo menos en los techos, como es en Argentina habitual, muro de mampostería y techos de madera. Luego en la facultad tuve un profesor, el señor Barroso, que es como una eminencia en Argentina con el tema de construcción con madera, y él fue quien implantó ese bichito de poner en crisis el hormigón, poner en crisis las estructuras metálicas, poner en crisis que los sistemas deben responder al lugar en el cual la construcción va a estar. Y entonces, básicamente, este desafío de decir, che, no es copy-paste, no es lo mismo construir en Ushuaia que en Buenos Aires, que en Santiago o que en el desierto de Atacama. Entonces, ese planteo, que para aquellos momentos era bastante revolucionario en los años 90, revolucionario para lo que era la academia de ese momento, empezó a hacer un poquito de mella. Luego viví en Estados Unidos, tuve mi vínculo con la construcción con madera de manera directa, empecé a entender, como dice Octavio Roca, que es un arquitecto argentino, que siempre dice que él, cuando fue de joven a Estados Unidos y vio las construcciones con madera, inicialmente pensó, qué tontos, construyen con madera todo, ¿no? Venía de creer que el ladrillo y el cemento eran símbolos no sé, de las pirámides de Egipto, no sé de qué, y al tiempo de vivir allá muy joven dice, che, pero estos tipos van a la luna, con lo cual analicemos por qué construyen con madera, porque me parece que hay algo ahí, ¿no? Y finalmente ese fue esa semillita que se implantó en mí, y ya en mediados de los 2000, ya lanzado en mi carrera como arquitecto, me costaba cada vez más poder insertarme en la dinámica cotidiana de la construcción tradicional, y en las búsquedas encontré el panel SIP, que ya lo había conocido y tenía alguna referencia anterior, y a partir de ahí empezó el camino, como vos dijiste recién, de tratar de cambiar la forma que se construye en Latinoamérica, que fue un poco el propósito que me nucleó inicialmente, y a partir de ahí todo un camino de aprendizaje y enseñanza muy, muy interesante. Claro, y me imagino que ese camino te llevó a crear hoy día a Tao Soluciones. ¿Y cómo nos podrías contar cómo nació eso y qué problemas buscan resolver?
Muy buena la pregunta, porque justamente se trata de eso, se trata de resolver un problema a través de un propósito. El propósito es cambiar la forma en que se construye, porque creemos que la manera con la cual se construye en Latinoamérica responde mucho más a las necesidades de las grandes corporaciones y a las líneas de producción, no responde a lo que necesita ni la gente, ni los países, ni los gobiernos, responde simplemente a cumplir la cuota de la línea de producción de las multinacionales, que encima a veces ni están radicadas en estos países, con lo cual empezando a escarbar en ese lugar, yo entendí rápidamente que el panel SIP era un upgrade del wood frame, en el sentido de su estructura monolítica, de que no era una estructura, un sistema de cebolla, sino que era un sistema monolítico, que tenía muchos lugares evolutivos para poder seguir transformando sus materiales y ir mejorando, y decidimos meternos de lleno ahí. Sabíamos que era un camino difícil, era casi como Don Quijote de la Mancha contra los molinos, una cosa por el estilo, porque aparte el sistema constructivo tradicional en Argentina está absolutamente consolidado y es casi principio y fin de todo, con lo cual fuimos metiendo un poco la cola, encima en un país donde los costos energéticos estaban subsidiados, entonces la gente pagaba muy poco por la energía, y el gran diferencial del sistema SIP es el ahorro energético, con lo cual querías explicar que ibas a ahorrar energía, pero la gente pagaba centavos de consumo, entonces era difícil, pero seguimos, entendiendo de que esto era un proyecto a largo plazo y que había un propósito. Y bueno, esa situación nos fue llevando a inicialmente asociarnos con algunos fabricantes y desarrollar el sistema. Había que inclusive hacer las certificaciones, no existían las certificaciones en Argentina. Había que hacer los ensayos, nosotros fabricamos las máquinas para hacer los ensayos en conjunto con las organizaciones estatales para poder hacer los ensayos, así que fue un trabajo, te diría, titánico. Y en el año 2017 creamos TAO, que decidimos ya en ese momento que ya estábamos para meternos en lo industrial, ya habíamos hecho el aprendizaje del desarrollo industrial bien robusto, y bueno, y aquí estamos con la empresa ya con 8 años de vida y un camino recorrido enorme. Genial. Bueno, para que nuestro público que nos está escuchando le quede claro un poco para entender cuáles son las ventajas concretas que ofrece el panel SIP frente a los sistemas tradicionales. Este episodio es presentado por Podero Pellet, el pellet chileno que rinde más, deja menos residuo y no tapa estufas. Aún sin pellet para vender, este invierno el pellet se vende solo. Solo necesitas tenerlo. Si tienes una ferretería o una tienda entre Santiago y Chiloé, súmate como distribuidor. Alta demanda, buen margen y despacho directo. Cotiza en www.podero.cl. Podero, el pellet que se vende solo. A ver, el SIP, el mismo nombre lo dice, Structural Insulated Panel, es un panel estructural y aislante. En la descripción del nombre ya tenemos la definición. Es un panel autoportante, con lo cual no requiere estructuras adicionales para soportar tanto su propia carga como las cargas gravitacionales, de empuje, de viento, de nieve, etcétera, y sísmicas también. Y tiene una capacidad aislante increíblemente superior a cualquier otro sistema por ser monolítico. Y lo que tiene es un rango de aplicabilidad en geográfico muy grande. ¿Por qué? Porque al no tener aire interior, al ya venir configurado y fabricado el panel de manera monolítica, preindustrializada, no tenés aire, no tenés puentes térmicos. No tenés puentes térmicos, no tenés patologías, tenés resueltos un montón de situaciones. Y eso se asume a una posibilidad de casi industrializar la obra, ¿sí? Que se entienda bien, llegar a la obra con materiales preindustrializados y luego la obra generarla como un área industrial o de prefabricación, hace que sea una bomba. Nosotros en Argentina, con la ingeniería que hacemos, los trabajos preliminares, la panelización, hoy estamos cerrando envolventes de 160 metros cuadrados lista para colocar ventanas en 20 días, 25 días. Entonces, nada, y encima cada vez uno le mete más el oficio, le mete más herramientas, más
tecnología, hoy la inteligencia artificial está jugando un rol súper interesante, así que es un combo que llega en un momento justo. El sistema SIP no es nuevo, eso también me gusta aclararlo siempre. Frank Lloyd Wright, que es un arquitecto muy famoso, de los maestros de la arquitectura en los años 30, fue quien jugó por primera vez con el sistema SIP. Tiene casas en Chicago que existen actualmente, realizadas con lo que ellos denominaban el sistema de puertas, porque para ellos conceptualmente era como armar puertas y luego ensamblar puertas, ¿no? Claro, tiene sentido. Exactamente. Él con Alden Dow es el creador de Dow Chemical, la empresa multinacional, y fue su discípulo durante muchísimos años. Fueron los inventores del sistema SIP en los años 30, así que, digamos, el sistema llega hoy como una especie de momento medio perfecto de necesidad de industrialización, necesidad de mucho aislante térmico, velocidad de ejecución, un poco también de mejor trato a la mano de obra, ¿no? Mejor trato a los maestros, a los albañiles, a las personas que ejecutan en obra, con lo cual hay medio una tormenta perfecta que se está dando. Oye, y en tu ambición de ir mejorando cada vez más, digamos, los paneles y tu negocio, me gustaría saber cómo ha sido la recepción en el mercado chileno y si estás ahora también tratando de penetrar algún otro país y en qué Sí. sectores se están desarrollando, como la vivienda social o modular. Y, a ver, Argentina es un país bastante extraño en muchos sentidos, y en uno de ellos es que en Argentina no hay créditos hipotecarios, casi hace muchísimos años por los vaivenes económicos, con lo cual lidiar con la venta de kits o de viviendas es bastante difícil porque la gente tiene que construir con el dinero que tiene guardado en su cuenta, no con un crédito o con una manera hipotecaria de poder realizar. Con lo cual, esa dinámica es particular. El caso de Chile es diferente, no solamente porque existen líneas de crédito, sino también porque hay toda una inversión del Estado en lo que son viviendas sociales y desarrollo de ese tipo. Y Chile tiene una historia de construcción con madera totalmente distinta a la Argentina, ¿no? Tanto en todos los estamentos, en sus distribuidores, como ustedes, en su cadena forestal, en sus maestros, en sus arquitectos, en su escuela, en su academia. Acá no hay escuela de carpinteros casi. Entonces, lo que nos pasó fue que la manera en la cual nosotros en Argentina intentamos proponer el sistema es una manera casi de tutor. Nosotros tenemos que acompañar los procesos casi en todo, ¿no? Enseñando, explicando, acompañando, certificando, calculando, resolviendo logística, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo enorme. En cambio, en Chile el panel SIP ya está bastante instalado a nivel global, pero justamente lo que sucedió es que se disparó la canibalización del panel como elemento retail, y se olvidó del servicio que había que darle al ecosistema de la construcción. Con lo cual lo que nosotros nos pasó, que lanzamos el curso en Argentina en el año 2020, y empezamos a detectar de que la matrícula del curso que nosotros damos, en una plataforma que se llama Tao Academy, teníamos normalmente entre 200 y 250 inscriptos en cada edición del curso. Este año, ahora hace poquito, lanzamos la edición número 18, así que venimos con un montón de cursos, y nos pasaba que casi el 30% de la matrícula era de Chile. Y no entendíamos un poco al principio por qué pasaba eso, ¿no? Y luego lo que sucedió fue que algunos maestros y algunos arquitectos nos empezaron a contratar a nosotros para que les hagamos la ingeniería, porque ellos querían resolver el sistema como lo implementábamos nosotros. Y bueno, y eso fue llevando a que hoy tengamos muchos clientes en Chile y estemos desarrollando la ingeniería para esos estudios de arquitectura. Son estudios de arquitectura o constructoras que nos envían la documentación, nosotros elaboramos toda la parte de documentación técnica, elección de materiales, ingeniería, les entregamos esa documentación y ellos después se abastecen con los productos locales. Sí, en el último tiempo dimos un salto un poco más allá, en Chile y en Colombia. En Chile estamos formando profesionales para hacer proyectos de seguimiento de obra de panelería SIP para varias empresas grandes ya con construcción de muchos metros cuadrados de vivienda relacionados con el mundo de lo social, ¿sí? De las viviendas sociales. Y en Colombia nosotros desarrollamos una master franquicia
Esa master franquicia lo que hace es repetir el modelo argentino en distintos países de Latinoamérica, o en distintos países, no de Latinoamérica puntualmente, y estamos avanzando ya en el cierre de la primer master franquicia para Colombia. Ahora te quería llevar por la parte de la sostenibilidad y el impacto ambiental de esta tecnología y me gustaría saber cuál es el aporte real de esta tecnología a la eficiencia energética y el medio ambiente. Muy buena pregunta, Camilo, porque existe todo este mundo lo que llamamos el greenwash, ¿no? Todo el mundo es sostenible, todo el mundo es sustentable, y la realidad es que no todo lo es, o todo tiene un lado B, ¿no? Digamos, de alguna manera. El sistema SIP, por ser base madera, vos lo sabés, vivís en este mundo, del mundo de la madera, ya viene, en todo caso, llega a la obra con una huella de carbono negativa, ¿no? En el sentido de que no tuvimos que procesar ese material en grandes exploraciones mineras a cielo abierto, ni con grandes cantidades de transporte, ni con grandes hornos para producir el producto, ya sea cemento, ya sea ladrillo, ya sea aluminio, o ya sea acero, con lo cual ya llegamos muy bien a la obra, digamos, ¿no? Llegamos como con la historia bastante resuelta. Muchas veces la crítica al panel SIP es el EPS, que es base, obviamente, combustible fósil, que es el aislante que está dentro del panel. Nosotros eso lo tenemos cuantificado. La realidad es que el EPS es casi 97% aire, 3% producto, con lo cual la cantidad de producto que se usa para ese volumen de aislante es muy poco, ¿sí? La incidencia del impacto en la huella de carbono es muy poco, pero sobre todo lo que uno tiene que medir, uno tiene que diferenciar la significación de la palabra sustentable de la palabra sostenible, ¿sí? Sustentable no es nada, ¿no? Sustentable es casi muy pocas cosas. Yo siempre digo que cuando una empresa dice que es sustentable, alerta porque hay algo que no está del todo claro, ¿no? Uno debe ser sostenible. Eso significa que uno tiene que ecualizar, ¿sí? Los términos de su producto o de la incidencia de su producto para poder tener una estructura circular sostenible. Que no significa plantar árboles en Nueva Zelanda para repagar el problema que uno está generando en Chile o en Argentina, ¿no? Que también hay un falso concepto. Dicho esto, te cuento un dato. En la ciudad de Neuquén, que está a la altura de Temuco, de Chile, que es un área bastante seca, igual bastante fría y cálida, clima muy desértico, para repagar la huella de carbono, el impacto de la huella de carbono que tiene todo el aislante de una casa de 100 metros cuadrados, requieren solamente 6 meses del ahorro energético que produce esa casa por la capacidad del aislante térmico. Con lo cual después te quedan 30, 40, 50 años, ¿sí? de ahorro de huella de carbono. Con lo cual el impacto que tiene ese aislante es muy, muy bajo con respecto a lo que va a generar ese ahorro en la vida útil. Y luego están las decisiones del proyectista. Ya el sistema constructivo en sí ya cumplió su meta, ya se entregó con huella de carbono negativa, el proceso en obra genera el único agua que se consume en el proceso es el que toman los operarios, digamos, no hay agua en los revoques, no hay agua en los fraguados, el hormigón que se suele utilizar para los radiers o para las plateas es muy baja porque el sistema es muy liviano. Los movimientos de suelo que se suelen hacer para este tipo de casas también son de menor impacto porque el sistema es muy liviano, con lo cual, a ver, hace unos días subimos una foto, hicimos un concurso en una de las redes sociales que tenemos, mostrando un barco que estaba súper cargado de paneles en el delta de Tigre, en Buenos Aires. En Buenos Aires hay una serie de islas en el Río de la Plata que uno tiene que ir por barco. Y ahí se construye bastante con paneles. Y va todo por barco. Entonces saqué una foto del barco y mostré, dije, che, ¿cuántos metros cuadrados? Una casa de cuántos metros cuadrados hay en este barco. Y era un barco bastante cargado. Pero nada más allá de un camión semi, digamos, ¿no? Y ahí en ese barco iba, en un solo viaje, iba una casa de 180 metros cuadrados. Iba toda la madera, los palafitos de sostén, los paneles de piso, los paneles de muro, los paneles de techo y todos los insumos para la instalación. Entonces, imagínate cuántos barcos hubieras tenido que llevar Wow. de otra casa, ¿no? Entonces, también está el impacto del flete, de la huella de carbono de las gestiones. Bueno,
todo lo que conocemos. Con lo cual, yo realmente en la medición del impacto de huella de carbono, la comparativa es difícil, porque normalmente el resto de los actores del ecosistema de la construcción intentan salir de ahí y no dar demasiados datos para no ser comparados, por decirlo de una manera, pero sí tengo claro que el impacto global en la industria de la construcción, en el consumo de agua y en la vida útil, en el ahorro energético de la vida útil de la vivienda es por lejos el más importante en lo que es el mundo masivo de la construcción. Sabiendo todas las ventajas que tiene construir en panel SIP, ¿cuál crees que serían las barreras que existen para masificar este tipo de soluciones? Si estás disfrutando de esta conversación, te invito a que le des like, te suscribas al canal y actives las notificaciones. Así apoyas este proyecto y sigues descubriendo nuevas historias que construyen desde la madera y la innovación. Ahora sí, seguimos con la entrevista. Las barreras más importantes tienen que ver, creo yo, depende de las realidades, ¿no? Pero en Latinoamérica en general tiene que ver normalmente con el lobby instalado durante muchísimos años de las otras industrias, ¿sí? Se han hecho trabas, ¿no? Montones de trabas y montones de construcciones mentales. Yo siempre digo que el cuento de los tres chanchitos lo escribió el creador del ladrillo, ¿no? Porque, digamos, es absolutamente falso el cuento en general, pero menudo favor le hizo a la madera el famoso cuento de los tres chanchitos. Hay una barrera cultural, está clara, que es sencilla de resolver, pero requiere tiempo, porque hay que educar, hay que meterse en las universidades para que los arquitectos salgan con una impronta diferente. Eso está pasando, Camilo. A nosotros nos pasa de manera habitual dar charlas en universidades. Yo soy profesor universitario y me pasa que ya ves a una generación de arquitectos que no están solamente por la materia arquitectura y por la maquetita y hacer el dibujo. Yo les explico normalmente en las primeras clases que hoy debemos tener constructores con mentalidad industrial y arquitectos con mentalidad científica, ¿no? Hay que conocer las leyes de la termodinámica, las leyes de Newton, las leyes de Ohm, todas las leyes naturales que tenemos, el arquitecto las debe conocer de pe a pa y debe poder aplicarlas luego al diseño y al esnobismo cultural que represente el diseño en sí, pero primero yo soy arquitecto, debemos ser científicos para luego ser diseñadores. Si no hay una incompatibilidad y posiblemente deberíamos dedicarnos a otro nivel de arte que no involucre la vida de las personas. Tú comentas igual también que parte de esto de la educación y también de preferencia de la materialidad en que se diseñan las viviendas y en que se construyen. Y por eso yo te quería preguntar, ¿qué rol crees que debe jugar la madera en la transición hacia una construcción más sostenible? Siempre planteo lo mismo, ¿no? Digamos, el ser humano tiene 300.000 años de evolución. La madera estuvo en el 99,9% del tiempo. El cemento, el acero y los otros materiales están los últimos 150. Digamos, ¿no? Todo lo anterior se hizo con madera. Se cruzaron los mares con madera, se transportó agua en acueductos, se aró la tierra. Digamos, toda la cuestión evolutiva se hizo con madera, ¿no? Inclusive hay algo, yo siempre cuento, que hay una sola cosa que toda la humanidad, que no encontré nunca una persona que diga que no le gusta, ¿sí? Que eso es el olorcito a tierra mojada, ¿sí? ¿Viste? No, ese olorcito antes de la lluvia o cuando ni bien caen las primeras gotas, bueno, no hay nadie que te diga que no le gusta ese olor. Pero eso es porque 300.000 años de historia hacen que el ADN del ser humano haga que cada vez que se siente ese olorcito, claramente hay una reminiscencia a la vida, a que llegó el agua, a que hay sobrevida y montones de cosas. Con la madera pasa lo mismo. La gente con el olorcito a tierra, a madera procesada, o cuando se reúnen alrededor de un fuego, el magnetismo de un fuego. Las primeras palabras de los seres humanos, unos con otros, fueron alrededor de un fuego, fueron alrededor de la madera quemando, las primeras comidas calientes. Entonces hay algo que la madera está instalada en el ADN nuestro, de tal manera que es muy difícil que lo podamos repeler, ¿sí? Inclusive el oficio de la madera, ¿no? Los ebanistas. Hay gente que no te puede explicar por qué le gusta dedicarse a la madera. Y es porque es eso, son
300.000 años de historia en el ADN de las personas. Dicho esto, creo que la madera lo que tiene que hacer es volver a las fuentes, ¿sí? La madera, los procesos de industrialización de madera, y esto es un tirón de orejas para los aserraderos, para la cadena forestal, ¿sí? Buscó querer parecer sus procesos industriales a los de los otros materiales. Hizo competir pareciéndose a los otros materiales. Y eso nunca fue así. La madera siempre fue evolutiva. Cuando yo muestro las imágenes de los bosques que había en Europa hasta hace algunos años, donde ya se curvaban los árboles para tener la estructura curva de la quilla de los barcos, ¿sí? O se trabajaba, o vemos a la gente de Strong by Form en Chile, amigos que son unos genios que están empezando, en vez de aserrar madera, a pelar el tronco de tal manera de obtener capacidad estructural. Bueno, nada, es por ahí, madera acetilada, todos esos procesos son los que la madera se merece. Con lo cual, creo que lo que está pasando es que lo que necesitamos es innovación. No podemos seguir mostrando el mismo palo de madera y el mismo sistema constructivo que hace 150 años y solamente queriendo ocupar el mismo espacio que ocupa el ladrillo, sacándolo con los codos, sino que tenemos que encararlo desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la ciencia y de la industrialización. Todo lo demás es el negocio del minuto, ¿no? Yo le digo el revoleo retail. El revoleo retail es de otra época. Justamente ahí a mi próxima pregunta, a preguntarte sobre la innovación, pero la innovación de lo que está pasando hoy en día en Tao. A ver si están explorando nuevos productos, nuevas tecnologías, si nos puedes contar más de ello. Sí, sí, a ver, lo que tiene el sistema SIP, Structural Insulated Panel, es que no determina de qué son las partes de ese panel. No determina que el panel tiene que ser de OSB, o de MGO, o de fenólico, o de lo que sea. Ni tampoco el foam. El foam puede ser de poliuretano, de PS, de XPS, de HPS, qué sé yo, de montones de cosas. Nosotros estamos trabajando en este momento con, primero, la innovación en sí misma, el desarrollo del sistema. Eso es ingeniería, mejores planos BIM, resoluciones de cálculos estructurales mucho más acordes a los tiempos que corren, evoluciones con respecto a ensayos, mejoras de adhesivos, todo ese tipo de cosas que son las naturales del propio producto. Pero después estamos ya en estadios terminales de, por ejemplo, el reemplazo del foam de EPS por un foam de hongos. Estamos en el desarrollo de un foam de cáñamo y una situación textil. Bueno, nada, hay como montones de frentes abiertos. Creo que el OSB en sí mismo, la industria del OSB, está haciendo también una búsqueda muy, muy interesante con respecto a la evolución del producto, ¿sí? Yo creo que vamos en los próximos años a tener menores espesores, mejores capacidades hidrófugas de las membranas ya preaplicadas en la cara del producto. Los adhesivos que nosotros estamos utilizando ya con normas ASTM internacionales tienen certificaciones de barrera de vapor, con lo cual en un mismo muro, al mismo momento que pegás, ya tenés la barrera de vapor. Entonces, yo creo que hay que estar cerquita de las innovaciones, no casarse con ninguna en el sentido de pasarse de vueltas, porque donde te casaste con una, 2 semanas después apareció otra, ¿no? Entonces, me parece, tampoco, por ejemplo, la famosa historia del estuco en Estados Unidos, se enamoraron del estuco para aplicar directamente sobre los paneles de madera, sobre los plywood, y se dieron cuenta que eso es 10 años después tenés patologías, entonces hubo que retroceder y volver a cambiar. Nada, me parece que la industria de la madera lo que se obliga es a tener procesos de innovación serios, profesionales inquisidores en el mundo de la arquitectura. Cuando digo inquisidores, digo que agarramos las leyes naturales y no intentamos tapar el sol con las manos. Digamos, tenemos que cumplir esto, ir a lo simple, ir a lo básico, pero ir a lo evolutivo del proceso. ¿Cómo ves tú a Chile con la oportunidad de poder traer esta innovación y tratar de implementarla en nuestro mercado? Y a ver si estás pensando también a lo mejor en cruzar el charco hacia otros lados. Sí, a ver, a mí lo que me pasa hoy a nivel, no solamente de Chile, a nivel mundial y obviamente en Sudamérica, mi participación en comisiones de la UIA, que es la Unión Industrial Argentina, y en la Federación Argentina de la Madera, me hacen estar en espacios de discusión a veces bastante interesantes, y yo siempre escucho esto de
las casas chinas, ¿no? Digamos, en Chile está pasando, llegan en barcos estas casas chinas de contenedores que vienen como a resolver el mundo, que valen $10.000 y que se desplegan así, se abren, que yo sé. Entonces, yo creo que el desafío, no de Tao en Chile o de Tao en algún país u otro, va a ser realmente poner en valor las escalas de comercio de cercanía y los desarrollos industriales de cercanía, sin intermediarios innecesarios, sin impuestos estatales que te terminen, digamos, enturbeciendo lo que vos podés hacer. Yo siempre en las charlas estas que te cuento, cuando dicen, no, hagamos una nota al gobierno pidiéndole que no deje importar las casas chinas. Es tapar el sol con las manos, porque si el mercado lo necesita y el mercado tiene que pagar, sentémonos y en vez de gastar esa energía, veamos cómo hacemos para construir una casa acá, más barata, y explicarle a la gente que conviene hacerla acá, porque le estás dando trabajo a Juan, a Pedro, a Camilo, a Guillermo, a todo un montón de personas. Pero no podemos competir con una casa que vale $40.000 con una que vale 10.000. No, sí, capaz que si vale 15 y 10, el público lo entiende, ¿no? Totalmente. Pero bueno, creo que ahí tenemos una traba muy importante, porque aparte en el medio los gobiernos quieren siempre su pedacito de impuestos. Entonces, cuando agarrás los 40.000, capaz que son 10.000 de impuestos. Entonces, me tenés que dar las posibilidades de poder competir de manera justa, y yo creo que lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. El problema es que nos quedamos en el proteccionismo residual, y finalmente, tarde o temprano, eso se acaba o se cambia por un nuevo postor, por una nueva máxima o por una nueva premisa, y lo que no cambia es que nuestro negocio dejó de ser sostenible. Porque si cambia la premisa y nosotros no somos sostenibles, finalmente nuestro negocio no sirve. Entonces, ahí es donde el propósito se mete, esto de decir, che, bueno, vamos a cambiar la forma de construir Argentina, contra viento y marea, contra las casas chinas, con las casas de Amazon, o contra quien sea, digamos, pero hay que cambiar la forma de construir. Hacemos una pequeña pausa para contarte que este video podcast es presentado por Ferramenta. Ferramenta es el e-commerce de madera al por mayor, diseñado especialmente para ferreterías, constructoras y profesionales del rubro en Chile. Si trabajas con madera y buscas un proveedor confiable, rápido y con buenos precios, visita ferramenta.cl. Seguimos con la conversación en Madera que Construye. Justamente te quería preguntar cuál era tu visión del futuro de la construcción en madera, o en el caso de los paneles SIP, sabiendo todo esto que me estás comentando y lo que está pasando con la parte arancelaria o con estas casas que están saliendo a precios de caja de fósforo. A ver, esas casas yo tuve la suerte de ser invitado a un análisis técnico que se hizo sobre una de estas casas, una validación técnica de lo que venía en la especificación, y un análisis térmico, un análisis de durabilidad, un análisis de montones de cosas. Viene a resolver alguna parte de la historia, las casas de emergencia. Claramente no es un lugar para habitar mucho más de 30 días, 40 días. Es un lugar que en muy corto plazo puede generar vicios, moho, problemas de condensaciones, digamos. Son viviendas que van a servir para resolver lo que no se está resolviendo, ¿no? Y ahí parto de ahí para contestarte la pregunta. Lo que no se está resolviendo es que cada país tiene más o menos el 10, 12 o 15% de su población con problemas habitacionales graves o más, ¿no? Entonces, si vos no lo resolvés internamente, viene alguien y lo resuelve por vos, ¿sí? ¿Qué resuelven las casas chinas? Resuelven la velocidad y el costo. No resuelven la habitabilidad, la calidad, la economía circular, cómo debe funcionar una economía. Eso no lo resuelve. Entonces, tenemos que ponernos en ese lugar donde no lo resuelve. Yo creo que el futuro de la construcción en Latinoamérica en general tiene una ventaja competitiva contra el resto, es que nosotros podemos partir desde líneas de producción y complejidades industriales pequeñas. No estamos atados a líneas de producción enormes, ¿sí? Estas famosas fábricas de casas que vemos, ¿no? que hacen una casa de 60 metros cuadrados por día, 2 casas de 60 metros cuadrados por día. Son monstruos que tienen
300 personas trabajando, que tienen galpones de 12.000, 15.000 metros cuadrados y que si no tuvieran un contrato con el Estado, porque los contrata para hacer vivienda social, casi no podrían vivir, ¿no? Entonces tenemos que ir a escalas que nos permitan desarrollar productos preindustrializados e industrializados de calidad. Cuando podamos obtener ese camino, la secuencia después es automática, porque vos tenés la confianza de tus pares técnicos y tenés la confianza del mercado de la calidad y la trazabilidad. A vos te debe pasar en el mundo de la madera la diferencia que hay entre una maderera a una cuadra de distancia. Claro. ¿No? Ni hablar de la calidad de la madera, los nudos, el cepillado. Entonces, cuando podamos estandarizarnos y armar un hub de trabajo de gente que confía en vos, que confía en Camilo, que confía en Guillermo, constructores que están... Ese hub es el que va a solucionar el problema. No lo va a solucionar ni un Estado, ni un gobierno, ni una multinacional, digamos, ni ninguna de esos actores, ni una cámara empresarial tampoco, para dejarlo claro, ni una universidad. O sea, van a tener que juntarse un montón, establecer un hub de trabajo y empezar a crecer a partir de ahí. No hay otra solución, no es magia, no va a pasar de un día para el otro, con lo cual hay que bajar las ansiedades y tener esa curva de trabajo relajado. No hay otra manera. Totalmente de acuerdo. Yo también te quería preguntar, o bueno, proponer que le pudieras decir a las personas que aún dudan que la madera sea una solución viable, moderna y sostenible para construir. ¿Qué le dirías tú al respecto? Hablando de ecosistema, me gustaría saber, para finalizar, ¿cómo sueñas tú que sea ese ecosistema de la construcción en Latinoamérica, por ejemplo? Mirá, yo tengo un amigo de la infancia que, por alguna razón, inclusive esto yo lo analizo internamente en mi cabeza después de grande, pero de chico yo no sabía que me iba a dedicar a esto, ni sabía que iba a ser arquitecto. Estoy hablando de chico, 10, 12, 13, 14 años. Ramones, se llama mi amigo, miraba el fuego y decía, el fuego es noble, ¿no? Decía él siempre, ¿no? Porque él sentía que miraba el fuego y era la nobleza. En alguna charla posterior dijimos, che, lo noble es la madera, no el fuego. El fuego es la consecuencia de cómo... Porque el fuego de un incendio de una estación de servicio no es noble, ¿no? Entonces lo que era noble finalmente era la madera. La imaginación de que tengo yo, de los procesos, ya sea... o para mí es la búsqueda, no lo que yo veo, porque es una búsqueda. Finalmente después puede salir para cualquier lado. Es que sea un ámbito y un ecosistema noble. ¿Sí? No tenemos que construir todos los edificios del mundo, no tenemos que robarle a otros materiales que son mejores para algunas cosas, no tenemos que robarle ese espacio. El que es mejor para una cosa es mejor para una cosa. Entonces, lo que digo, tiene que ser un ecosistema noble. Quien participa de este ecosistema o de esta estructura debería tener ese abordaje, ¿no? Y hablo de toda la cadena, desde el que planta el árbol hasta el que lo saca, el que lo corta, el que vuelve a replantar, el que mantiene el ecosistema del bosque, el que lo procesa con honestidad, ¿sí? No trucando la madera y, no, bueno, tiene nudo, pero no importa, metelo, mandalo. O sea, toda la cadena debe tener, me parece, una transformación hacia algún tipo de nobleza. El negocio se puede desarrollar con nobleza, es así de corta. Es mentira que uno tiene que ser un tiburón de los negocios. Uno puede ser un tiburón de los negocios y tener nobleza. Y creo que es lo que finalmente va a terminar llevando a la destrucción de las grandes estructuras corporativas, que finalmente son estructuras que, en vez de venderte el producto que vos necesitas, lo que te están vendiendo es la necesidad que tienen ellos de repagar la línea de producción que invirtieron. Claro. No te están vendiendo el producto que vos necesitas. Y después de eso, ¿qué hacen? Inventan intermediarios a partir del producto para convencerte a vos de que hay un montón de gente que valida su producto, pero hoy ya en este mundo no hace falta intermediarios. Tao vende directo de fábrica, no necesita ningún intermediario. Nosotros el año pasado llegamos orgullosamente a tener el 99% de nuestra cadena productiva
directa de fábrica. Quiere decir que nosotros le compramos a fabricantes y nosotros somos fabricantes. Entonces, nuestro consumidor final no tiene intermediarios. No paga un sobreprecio por la intermediación. ¿Sí? Creo que es por ahí la historia. La nobleza de la cadena. Muy buena reflexión, Guillermo. Me voy a quedar con esa palabra, nobleza. Y bueno, y agradecerte justamente por tu nobleza de querer haber participado aquí en Madera que Construye. Gracias por compartir tu visión, tu experiencia, por inspirarnos y mirar la construcción de la madera desde una perspectiva más eficiente, inteligente y sostenible. Y desde Ferramenta queremos agradecer también con un pequeño presente como muestra de tu aprecio y reconocimiento que te haremos llegar luego posterior. Y bueno, a quienes nos están viendo o escuchando, los invitamos a seguir conectados con Madera que Construye. Este espacio nace desde Ferramenta para dar voz a quienes están innovando, diseñando y construyendo con madera en Chile. Síguenos en LinkedIn o en YouTube, suscríbete a este canal y comparte este episodio si crees que la madera es parte del futuro que queremos construir. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por haber participado. Espero que haya sido un agrado y cuando puedas estaremos en contacto nuevamente. Un fuerte abrazo. Siempre un placer participar de estas charlas, porque aparte creo que lo único que son energía lanzada al universo, que lo que van a hacer es retroalimentarnos a todos.